¿Quién se nos viene a la mente? Que es como el ícono que siempre recordamos, ¿sí? David. Hay muchos que sufrieron consecuencias y que Dios lo permitió, pero David es el ícono que nosotros tenemos. La lujuria de David lo llevó a adulterar con Betsabé, ¿cierto? Y no solo eso, terminó cometiendo un homicidio para quedarse con la mujer y ocultar su pecado. Este tipo de acciones era bien común en los reyes de la época. Dentro de la cultura de los reyes estaba el tener varias mujeres, el tomar la mujer del prójimo, y pareciera ser que la cultura lo aceptaba sin mucho reclamo, ¿sí? Pero por mucho que la cultura nos diga algo, o que la cultura apruebe cierta conducta, cierto valor, ¿cierto? Eso no quiere decir que Dios apruebe lo que estamos haciendo. Una cosa es lo que dice la cultura, otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. Y en este caso, aunque la cultura mostraba que los reyes podían tomar otras mujeres, era una práctica un poco frecuente, Dios no aprobó eso y lo consideró pecado, y las consecuencias, hermanos, fueron desastrosas. Todos, todos lo leemos. ¿Qué incluyó? Incluyó la muerte del hijo que tuvo con la mujer con la cual adulteró, y incluyó conflictos totalmente serios con el resto de sus hijos, al punto que uno de sus hijos abusó de una de sus hijas, ¿sí? Otro hijo intentó tomarse el reino, ¿sí? David fue hundido en una depresión. Vemos los salmos, vemos cómo se expresaban los momentos de angustia, habla de depresión, habla de ansiedad, ¿sí? Y esto vino de parte de Dios, ¿sí? Por eso necesitamos una convicción bíblica para entender esto. No lo que el mundo nos dice, ¿sí? Sino lo que la Escritura dice. Y esto vino de parte de Dios. Ocupó al profeta Natán, y Dios a través de él le dijo lo siguiente a David: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Sí? Es duro, es duro. A pesar del castigo, David nunca perdió su salvación, nunca estuvo en juego su salvación. Dios nunca pensó en condenarlo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que había pecado y Dios necesitaba corregir ese pecado. ¿Sí? Corregir ese pecado, aunque fuese duro hacerlo. A pesar de que el castigo es duro, hermano, las pruebas que tuvo que vivir David, estas consecuencias, toda la división que hubo en su casa, y todas las situaciones, la muerte de ese hijo, después del castigo David mejoró. David sanó su corazón, David se acercó más a Dios, aumentó su comunión y fue más perfecto, más conforme al corazón del Señor. ¿Sí? Ese fue el resultado. En el Nuevo Testamento tenemos la misma idea, ¿ya? Tenemos, pero dicha en la boca del apóstol Pablo. La iglesia de Corinto era una iglesia que era espiritualmente bastante inmadura, lo describe Pablo como carnales, ¿sí? Un carnal y un cristiano que está recién partiendo inmaduro se parecen bastante, ¿sí? Porque todavía hay carnalidad. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, y entre varios pecados que tenían uno que era que ocupaban uno de los ritos más importantes que celebramos todos los meses acá nosotros, que es la Cena del Señor, ¿sí? Lo ocupaban como un espacio de distensión, como un espacio de diversión, al punto que llegaban a embriagarse en la Cena del Señor. Era sumamente grave, es decir, lo que estaban haciendo. ¿Para qué es la Cena del Señor? Para recordar qué cosa. ¿Sí? El pan representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que fue partido por nosotros. Y la sangre, el vino que tomamos, nos recuerda la sangre que Él derramó por nosotros en aquella cruz. Y también la Santa Cena nos recuerda la promesa de que Él va a venir. Anunciamos aquello. Por tanto, cuando ellos ocupaban este rito de manera ligera, de forma indigna, ¿sí? Estaban menospreciando el sacrificio de Cristo. Es delicado, es grave, y Pablo fue súper firme con ellos. No importando la condición espiritual que tenían, les dijo: a causa de que ustedes comen indignamente y menosprecian el sacrificio de Cristo, entre ustedes hay muchos debilitados, hay muchos enfermos, y algunos duermen, es decir, algunos incluso están
muertos, muertos. ¿Eso qué es? El castigo de Dios sobre esos hermanos que ocuparon algo tan sagrado como es recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz y se lo tomaron a la ligera. Y el punto, ¿hasta dónde puede llegar entonces el castigo de Dios? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Sí? Si bien todos vamos a morir físicamente en algún minuto, la disciplina del Señor puede incluir nuestra muerte. Nuestra muerte. ¿Y por qué? Usted dirá, wow, pero ahí se está condenando. No, mire lo que dice en el mismo contexto. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios. Y un pasaje que hemos leído con el pastor cuando se celebra la Santa Cena muchas veces. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32, está hablando de este mismo contexto que yo les estoy relatando. Y en el versículo 31 y 32, después de que les dice que hay algunos que están debilitados, que algunos incluso han muerto como castigo por lo que han hecho, capítulo 11, leamos del 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, le está dando la razón, por eso algunos están siendo castigados. ¿Sí? Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, el castigo de la muerte que el Señor propicia en algunos hermanos cuando han colmado sus pecados es por amor. Es por amor. Lo que está haciendo es mejor te quito la vida para que no sigas pecando y no termines siendo condenado con el mundo. ¿Sí? Es fuerte, ¿cierto? Es fuerte. Un padre que ama a sus hijos, un padre terrenal, nunca lo va a disciplinar con la finalidad de expulsarlo de la familia. ¿Sí? Bueno, así tampoco lo hace el Señor. ¿Sí? El Señor no busca necesariamente expulsar a alguien de la familia de Él, sino que lo que busca es corregir ese pecado, que ese hermano se acerque más a Dios, ¿cierto? Y en algunos casos, lamentablemente, tiene que recurrir a terminar con la vida de esa persona, con el fin de que no siga pecando. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sí? Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Hay un tiempo, hermanos, para que yo una vez atendí a una paciente y sus hijos tenían 32, 38 y 45. El motivo de consulta de la señora, que ella tenía cerca de 75 años, era que los hijos, lo mal que se portaban, los problemas que le daban. Tuve que conversar con ella porque el motivo de consulta yo no lo pude acoger, porque estamos hablando de personas de 32, 38 y 45 años. Entonces, en un minuto le tengo que decir, yo creo que no, de esta psicología no hay mucho que yo pueda hacer por usted, ya se le pasó el tiempo. ¿Sí? Hay un tiempo. Los niños cuando son pequeñitos son como verdaderas esponjas, le podemos enseñar nuestras creencias, podemos enseñarle valores, podemos enseñarle a comportarse, se le pueden enseñar el sistema moral en el cual queremos que vivan, pero a medida que van creciendo y son más grandes, van desarrollando sus propias opiniones. Y el trabajo que hicimos en la infancia va a ser fundamental para que sea un adolescente sano. Pero cuando ya tiene 20, 25 años, ya hay menos autoridad. Cuando tiene 35 ya no existe autoridad. Se me cerró la ventana de oportunidad que yo tenía para influir sobre ese hijo. ¿Sí? Por tanto, castigar a tu hijo en tanto que hay esperanza, el castigo no siempre tiene por qué ser físico. De hecho, si es físico, lo que se nos da acá como instrucción es que no te apresures para destruirlo. No es maltrato. ¿Sí? No es maltrato. Y eso a los hombres terrenales a veces se les pasa la mano y no lo saben manejar porque hay pecado en nosotros, pero en Dios no pasa aquello, hermano. Dios es perfecto y en Dios no ocurre eso, a Dios no se le pasa la mano. El castigo que recibimos, aunque sea duro, es el castigo justo y necesario para que obtener el bien que Él está esperando que nosotros obtengamos. ¿Sí? Y Dios no busca, por tanto,
destruirnos con la disciplina. Este es el carácter de Dios. Salmo 89, 30 al 34 dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y aquí viene, esto ya es amor, pero es la parte dura, es la parte ingrata que le toca a los padres hacer, pero aquí viene ya abiertamente el carácter de Dios. Versículo 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si algunos, los que son padres, por muy mal que se porte su hijo, si su hijo tiene el zapato que va al colegio roto, con un hoyo y se le ve el calcetín, se ha portado terriblemente mal, ¿le cambiaría el zapato? Sí, lo más probable. ¿Por qué? ¿Porque lo merece? No, por la gracia que uno le otorga, porque usted lo ama y porque lo necesita. ¿Sí? El Señor tiene una gracia que es superior a la nuestra, tiene una misericordia que es mayor a la nuestra. El castigo de Dios, aunque sea doloroso, no implica que Dios nos está rechazando, no implica que Dios nos está abandonando, no implica que no le importamos a Dios, más bien es el amor de un padre que busca corregir a sus hijos por el bien nuestro. ¿Sí? Por tanto, todas las situaciones difíciles, pruebas que estamos viviendo, Dios las ha permitido para llamar tu atención. ¿Sí? Para algunos que son creyentes, lo está llamando a madurar. Para los que no se han convertido, el Señor les está diciendo: conviértete a mí. ¿Sí? Bien, dicho el primer propósito, vamos con el segundo propósito, ¿ya? La prevención, prevenir que el cristiano llegue a un pecado. Y esto lo podemos ver en la vida de Pablo. Hay ocasiones donde no vamos a cometer un pecado en particular, van a haber ocasiones donde no es necesario recibir un castigo ni mejorar necesariamente algo, ni prevenir un pecado, o sea, perdón, ni educación por ese, a través de la disciplina, pero hay veces que el Señor busca prevenir algo, prevenir que caigamos en algunas situaciones que pudiesen llevarnos a un estilo de vida pecaminoso que atente contra la voluntad del Señor. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo probablemente es el apóstol más grande, ¿cierto? Y nadie va a poner en duda el orden, la disciplina, la abnegación que tenía el apóstol Pablo, eso era más que evidente, pero ocurrió una situación que está descrita en 2 Corintios capítulo 12, que Pablo comenta una situación sobrenatural. Pablo dice que él no entiende cómo ocurrió, pero fue llevado al paraíso, dice, al tercer cielo. Y dice que allá oyó palabras que al hombre no le son dadas a expresar. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió después de eso? Se le puso un aguijón en la carne que muchos autores y estudiosos creen que ese aguijón debe deberse a una debilidad física, a una enfermedad. Pablo era un hombre sumamente instruido, todos lo sabemos, ¿cierto? Estaba lleno de pergaminos en su vida antigua, o sea, si el currículum que Pablo muestra en Filipenses lo llevamos a la vida actual, es un hombre como con doctorado, hay que entenderlo en la época. Pero ahí en Filipenses capítulo 3 él menciona que él tuvo todo eso por basura, ¿sí? No obstante, cuando él se convierte, prontamente se vuelve probablemente en el más grande de los apóstoles, ¿sí? Tenía un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios, de la ley, conocía a su Señor. Pero ¿qué se le había sumado ahora? Había tenido una experiencia que ningún ser humano ha tenido. Fue al tercer cielo y oyó cosas que no les dado expresar. Tenía nuevas revelaciones, ¿sí? Tenía más conocimiento. ¿Qué ocurrió? Dios decide permitir que le sea puesto un aguijón en la carne. Y mire cómo lo describe Pablo: un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Sí? ¿Está entendiendo lo que está diciendo Pablo ahí? Dios está permitiendo que Satanás, ¿sí?, o un mensajero de Satanás, lo está utilizando para poner un aguijón en la vida del apóstol Pablo. Es decir, ¿Dios puede permitir aquello? Absolutamente sí, lo vemos en la historia de Job. ¿Sí? Todo está bajo el control del Señor. Y miren la razón que Pablo nos da
para que él entiende de por qué le fue puesta esta debilidad, esta enfermedad física. La razón que Pablo les da, dice, es que le puso este aguijón para que las revelaciones, el conocimiento nuevo que había adquirido, no lo exaltasen desmedidamente, ni él se enalteciera en sobremanera. Ahora, ¿fue esto una interpretación que Pablo hizo? Ah, sí, ha visto que uno de repente dice, no, yo creo que Dios está haciendo esto para... Y uno saca conclusiones, el corazón es bastante engañoso, pero ¿será que Pablo aquí se habrá equivocado? Está diciendo, ah, por esto el Señor me lo... No, primero lo sabemos porque esto es la palabra de Dios, pero en segundo lugar vemos que la interpretación es totalmente correcta. Dios permitió que esto sucediera. Lo que tenemos que recordar y que es importante es que Dios es omnisciente, que Dios conoce todo sobre nuestra existencia, y eso lo dice Hebreos 4:13, que dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada se le escapa a Dios, por tanto la interpretación que Pablo tuvo era correcta, porque a Dios no se le escapó eso. Era exacta la interpretación, eran esas las razones por las cuales Dios le puso un aguijón. Por eso permitió que huestes del enemigo le pusieran un aguijón y decidió ponerle una debilidad que todos creen que es una debilidad física, o la mayoría cree, en la vida de Pablo. Pablo no era un tipo orgulloso, pero quizás podría haber llegado a hacerlo si Dios no interviene para disciplinarlo. ¿Sí? Esta situación provocó mucho dolor al punto que vemos que Pablo le ruega al Señor, le dice, quítame esta debilidad, quítame este aguijón. ¿Qué le dijo Dios? No te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Y cuando Pablo entiende que esta debilidad tenía como propósito su bien, ¿sí? Pablo entiende que el poder de Cristo se fortalece en medio de su debilidad. Pablo entiende que ese aguijón lo ponía débil, lo hacía más dependiente del Señor. Cuando él entiende eso, dice, wow, el poder de Cristo se perfecciona cuando yo estoy débil, porque cuando yo estoy bien, lleno de conocimiento, me hago fuerte yo, me puedo volver autosuficiente, ¿sí? Pero cuando yo estoy débil, el poder de Cristo se perfecciona en mí, se abre ahí la oportunidad que Cristo entre. Por eso cuando tenemos problemas, buscamos más del Señor, ¿sí? Y cuando Pablo entiende aquello, mire lo que termina diciendo, cuando lo entiende, las razones, y entiende que Dios le está poniendo esta disciplina no para su mal, sino para su bien. En 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, y ahora no solo en este aguijón, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se entiende por qué necesitamos una cosmovisión bíblica para entender estas cosas? Si yo me baso en los preceptos del mundo, esto es inentendible. Como dice en 1 Corintios, esto es locura para los que se pierden, ¿cierto? Pero para nosotros, ¿cierto? Es salvación, ¿sí? No es locura, no es locura. Muchas veces cuando fuimos niños, o yo lo veo con el Mati, que me está tocando esa experiencia de ser padre, él no entiende por qué de repente le prohibimos cosas, ¿cierto? Cuando fui adolescente, de repente me ponían, ¿cierto? A mí no me pusieron muchos límites, por eso siento que el Señor me ha tenido que disciplinar de forma posterior, ¿sí? Lo tengo súper claro, pero me puedo equivocar, yo no soy Pablo. Pero a mí no se me puso mucho límite, yo hice más o menos lo que quise siempre y eso trajo nefastas consecuencias en mi vida, muchas, muchas, o sea, muchas. Y yo no culpo a mi papá hizo lo que hizo. El otro día hablaba con Alejandro por WhatsApp y le contaba que al colegio en el cual fuimos compañeros yo entré con promedio 6.5 y no me tuvieron que hacer pruebas de admisión porque tenía buenas notas, entonces dijeron, fichamos un súper buen alumno. Y yo me transformé en un alumno que a nosotros nos decían las maravillas del curso, no escapábamos del colegio, yo hacía la cimarra, me metía en droga, fui un cacho probablemente para la profe jefe, totalmente, y le contaba eso a Alejandro y Alejandro me dice, la media perdición, cuando se da cuenta de que de verdad tenía el primer y segundo lugar en la básica. Sí, era un niño ejemplar y en la media me transformé en el peor ejemplo que quizás podía tener alguien en el colegio. Entonces el alumno bueno que ficharon terminó siendo un cacho, yo creo.
para el colegio, y me llamó la atención que Alejandro me hizo, ¡ay, la media perdición! ¿Verdad? ¿Cómo te perdiste tanto? Bueno, faltó disciplina, ¿sí? Faltó disciplina. ¿En qué estaba? Se me olvidó, esto no estaba en mi libreto, perdón. Eh, eh, Bien, a veces cuando los padres nos disciplinan, yo recuerdo que mi papá me botaba las botellas de cerveza que estaban debajo de la cama y me intentó espantar a mí cuando yo tenía como 18 años, yo estaba muy rebelde. Yo doy gracias al Señor que apareció Cristo en la vida de Él y luego en la vida nuestra, ¿sí? Pero eso no lo entendemos, sentimos que son cuáticos, ¿cierto? Hermanos, cuando Dios de repente no te permite acceder a ese trabajo, cuando pierdes ese trabajo que tú valoras, ¿sí? Probablemente Dios sabe que eso te va a alejar de Él, ¿sí? Cuando Dios no te permite prosperar económicamente a pesar de todos tus esfuerzos, tal vez Dios sabe que te va a meter en tremendos problemas, tal vez te permite que estés en escasez económica porque eso no, va a hacer que no te vuelvas autosuficiente, tal vez Dios se entromete y estropea esa relación porque sabe que puedes arruinar totalmente tu existencia, ¿sí? Y debemos entenderlo como la disciplina de un padre amoroso que en este caso está previniendo el pecado en nuestras vidas y eso es solo para darle gracias a nuestro Dios. Si nosotros viéramos esa disciplina y tuviéramos una visión bíblica de lo que nos ocurre, probablemente no nos amargaríamos como hemos estado amargados en algunos momentos. El último propósito, ¿sí? De la disciplina del Señor es la educación. La palabra disciplina, en su origen griego, viene de una palabra que se llama paideia, que significa literalmente educación, instrucción y formación correctiva, ¿sí? De la palabra disciplina también surge la palabra discípulo, que tiene que ver con el aprendiz, aquel que aprende de un otro, ¿cierto? Y el discipulado, que tiene que ver con ese proceso de educar, de enseñar a otro, en este caso, cuando es en la iglesia, es en los caminos del Señor, en el Evangelio. Y la disciplina también se puede usar para efectos, entonces, de educar a los hijos de Dios. ¿Dónde vemos un ejemplo de educación? Que no es un castigo, no es para prevenir nada y que pareciera ser, pero ¿por qué lo está castigando? ¿Por qué lo está disciplinando si no hizo nada? Sí, ¿quién se le ocurre? ¿Sí? Job, ¿cierto? Bueno, debido a la dureza de nuestro corazón, hermanos, muchas veces es necesario que pasemos por adversidades, que pasemos por dolor, que pasemos por aflicciones, de tal manera de que podamos prestar atención a Dios. Es la forma en que Dios llama nuestra atención. Cuando estamos en momentos de mucho gozo, de mucha prosperidad, de que todo nos está floreciendo y todo está bien, el ser humano tiende a olvidarse de Dios fácilmente, inclusive hijos de Dios, hijos de Dios. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, es decir, hermano, cuando el Señor te ha permitido prosperar económicamente, que puedas tener vacaciones, que puedas tener salud, que puedas tener un trabajo en el cual te sientes satisfecho, ¿qué dice la Escritura? En el día del bien, goza del bien, está contento, está alegre, ¿cierto? Si hay alguno está alegre entre vosotros, cante alabanza, ¿sí? Pero si hay alguno afligido, que dice Santiago, haga oración, ¿sí? Eclesiastés dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Otras versiones dicen, reflexiona, presta atención. En el día de la adversidad, reflexiona. En los momentos de crisis y en los momentos de tristeza, donde ocurre algo en el pensamiento que se llama la reflexión. Y cuando hay reflexión, cuando hay autoexamen, hay madurez, ¿sí? No hay ninguna posibilidad de madurar si yo no reflexiono nunca, soy un irreflexivo, soy simple en la vida. Los momentos de tristeza, los momentos de adversidad hacen que yo reflexione y en la vida del creyente hace que consideremos los asuntos importantes. ¿Y cuál es ese asunto importante? La necesidad que tengo de Dios y la necesidad que tengo de un Señor y de un Salvador. Y la tristeza bien vivida sirve para eso, ¿sí? Quizás por eso que en el mismo libro Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 2, dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro
se enmendará el corazón. El corazón se repara con momentos tristes, hermano. ¿Sí? Y Dios utiliza ese dolor para educarnos. El caso por excelencia es Job. ¿Qué dijo Dios de Job? Dijo que era perfecto, ¿cierto? Que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, era un hombre que Dios tenía una excelente opinión de él y todo lo que nos relata el libro de Job es que parece que el hombre vivía de esa forma, no necesitaba ser corregido por un pecado en particular, ¿sí? Al menos no es la idea que queda en el libro de Job. Pero hermano, a pesar de que no lo necesitaba, es súper importante entender que Job no era Dios y que Job era un hombre común y corriente, creyente en Dios y que compartía la misma naturaleza que nosotros. ¿Cuál es esa naturaleza? Una naturaleza que todavía tiene que combatir con el pecado. Por tanto, Job todavía había pecado en él y aunque no había un pecado particular, él necesitaba ser educado para ir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Proverbios 4:18 nos dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Nosotros acá tenemos la oportunidad de ver cómo sale el sol por la cordillera que la tenemos ahí. Y empieza a salir el sol y vemos la aurora cuando va saliendo. Dice, más la senda de los justos, los creyentes, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del creyente es una vida no quieta. Es en Kaizen, que es una metodología japonesa, se habla de mejora continua, ¿sí? En la vida del cristiano es una mejora continua de la mano de Dios. Pablo reafirma esto y dice que hay necesidad de que el cristiano siga creciendo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, no hay ninguna forma en que usted pueda eludir la disciplina del Señor si usted es creyente. Dios, aunque usted no peque, Dios se va a encargar de que usted sea como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y si Él comenzó la obra en usted, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pierda cuidado de eso porque eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Bien, Job nunca entendió muy bien las razones, pero sí aprendió varias cosas. Aprendió a confiar en Dios, aprendió a entender que la fe en Dios y confiar en los momentos difíciles es más importante que entender por qué me está ocurriendo. Entendió que Dios es soberano y por sobre todas las cosas que es un Dios de amor. Mire lo que dice al final de su carta, perdón, no su carta, del libro de Job, capítulo 42, versículo 3, la segunda parte dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A través de esta experiencia, que fue tremendamente dolorosa, tal vez la Escritura no ve otra experiencia fuera de la de Cristo, tan dolorosa en un ser humano, Job obtuvo un profundo y magnífico conocimiento del Señor Jesucristo. Y esa es la disciplina que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Partimos un poco más tarde, hermano. El pastor me dijo, fíjate en el tiempo, y partimos más tarde. ¿Quieren seguir viendo lo que queda, que me queda un poquito, o lo dejamos hasta acá? ¿Sí? Ok. Vámonos entonces a nuestro texto. A las 4 estamos terminando. Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. ¿Sí? Volvamos a nuestro texto y dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? Para entender un poquitito cómo aparecen estas palabras en el capítulo 12, tenemos que entender un poco el contexto. Esta carta estaba escrita a judíos que se habían convertido al cristianismo, que se habían convertido a Cristo. Por tanto, habían abandonado todos sus ritos, sus tradiciones, ya no observaban la ley, habían abandonado el judaísmo. Y precisamente por haber abandonado el judaísmo, estaban sufriendo una gran opresión
de sus contemporáneos, principalmente familiares, amigos y gente de la comunidad judía que los albergaba en su vida anterior. Y el autor de Hebreos lo que hace es intentar recordarles que esa persecución que están viviendo era normal, que era parte de ser cristiano y que ellos ya sabían. Recuerde que los judíos no eran ignorantes de la Biblia, ¿sí? Conocían la Escritura, ¿sí? Tal vez ignoraban el Evangelio de Cristo, pero no ignoraban la Escritura. Y el autor necesita recordarle, el sufrimiento es parte de la vida cristiana y ustedes lo saben, ¿sí? Pero la persecución había tomado forma de opresión económica y social. Ellos estaban siendo marginados socialmente. Entonces podemos imaginar también la presión que tenían, que ejercían los amigos, los familiares. Mira, ahora que te hiciste, metiste en esa secta, ¿cierto? Estás sufriendo, pasando problemas económicos. Mira, estás preso por la fe que ahora persigues, lo has perdido todo, ¿sí? Nosotros también hemos sentido esa presión cuando a veces nos comprometemos con nuestra fe. Tal vez no en el mismo nivel, pero la hemos sentido. Y esto provocó que los convertidos judíos que se habían convertido a Cristo estuvieran dudando y que algunos de ellos pudiesen incluso apostatar. Por el capítulo 5 de Hebreos nosotros podemos entender que los hebreos al parecer eran una iglesia que todavía eran inmaduros, eran niños, porque eran inexpertos en la palabra de justicia, ¿sí? Por tanto, no estaban tan firmes. El autor siente aquí la necesidad de exhortarlos a que no abandonen la fe que han abrazado. Entonces, seguramente, como eran niños, se tienen que haber hecho las preguntas que nos hacemos cuando éramos niños. Cuando somos niños en el Señor nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, me está ocurriendo esto? ¿Por qué si tú eres un Dios de amor, tú permites que yo esté enfermo? ¿Sí? ¿Por qué tú permites que esto pase? ¿Por qué se estropea el plan que yo tenía? ¿Sí? Probablemente preguntas como esa tienen que haber estado en la vida de estos hebreos, ¿sí? Y eso estaba debilitando la fe de ellos y haciendo que volviesen al judaísmo o que corrieran el riesgo de volver a eso. Por eso el autor dice, los voy a exhortar, y parte en el capítulo 12, en el versículo 1, animándolos a que consideren la gran nube de testigos que tienen. ¿Cuál era la gran nube de testigos? Todos los hombres que están descritos y que ellos conocían como judíos en el capítulo 11. Les habla de Abel, ¿sí? Les habla de Abraham, les dicen, miren cómo Abraham, que ellos consideraban el padre de ellos, el padre de la fe. Les habla de Moisés, les dice cómo Moisés decidió salir de las riquezas de Egipto y pagar el oprobio en el desierto, ¿cierto? Y cómo se sostuvo Moisés como viendo al invisible, ¿sí? Es decir, les empieza a explicar, ellos vivieron absolutamente por fe. Consideren esa nube de testigos. Testigo es un mártir, es una persona que vio, que oyó, en este caso que vieron y oyeron una verdad y que estuvieron dispuestos a hablar, a expresar, a comunicar esa verdad, lo que oyeron y lo que vieron, hasta la muerte si era necesario, ¿sí? Les dice, consideren todos esos testigos que ustedes ya conocen, ustedes son judíos, y teniendo tan grande nube de testigos alrededor, ¿sí? Luego los exhorta y les dice, despójense de todo pecado y peso que los asedia, o de todo peso y pecado que los asedia, ¿sí? Y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Pero no solo eso, sino que les va a decir, corran esta carrera no solo en sus fuerzas, como si fueran verdaderos deportistas, no. Hay una forma de correr la carrera, y la carrera es con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe de ellos y también de la fe nuestra, ¿sí? El autor decide profundizar esa idea, que es tener puesto los ojos en Jesús. Va a profundizar y decide decirle lo siguiente, poner los ojos en Jesús es esto, considerad aquel, 12:3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Rafael en su presentación dice, bueno, Jesucristo, nosotros no hemos pasado lo que él sufrió. Sí, bueno, esto le está diciendo a los hebreos, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Le está diciendo en otra palabra, Cristo sufrió un nivel de contradicción que llegó hasta la muerte. Ustedes ni siquiera se acercan a eso. Considera que todavía
no han sufrido eso. Entonces su ánimo que no se cansa a tal nivel que ustedes desmayen, que ustedes se depriman. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Una persona deprimida, y que yo lo veo diariamente, lo he visto en mi propia vida, es una persona que se vuelve inmóvil. Inmóvil, comienza a abandonar actividades, ¿sí? Se vuelve como un ser inerte. Prácticamente cuando la depresión se agrava, la ideación suicida aparece cuando se pierde toda esperanza, ¿sí? De vivir. Ya no hay esperanza. Lo que le está diciendo, no quiero que lleguen a eso. Consideren a Cristo, consideren a la nube de testigos, pero por sobre todo consideren al mayor ejemplo, a Jesucristo, como Él sufrió, para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye. ¿Sí? Y esas mismas palabras son totalmente aplicables a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y en el versículo 4 concluye esta idea y les dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, vemos acá, hermanos, que primero el autor les recuerda a los testigos, luego les pone el ejemplo de Cristo, pero ocupa dos figuras. Primero una carrera, haciendo alusión a cómo corrían los atletas en esa época, ¿cierto? Le dice, corran con paciencia la carrera. ¿Y cómo corrían los atletas? Desnudos, para que no hubiera peso. Hoy día los atletas tienen trajes apretadísimos, que son una tecnología que les permite también tener lo menos peso posible para correr lo más ligero. ¿Cómo el cristiano corre esta carrera? Despojándose de todo peso y pecado, de todo pecado y peso que pudiese estorbar y hacer más pesado el caminar cristiano. Luego les pone la figura de un combate, le dice, no han llegado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La vida cristiana es una lucha, es una batalla, hay ciertas pasiones que combaten en nuestra alma. Pero ahora, en el versículo 5 que estamos estudiando, el autor, que sabe que son inmaduros, les va a recordar una verdad importante y los va a animar. Ya no les va a poner una figura, les va a decir una verdad. Y lo que les va a decir es que ustedes son hijos, ahora forman parte de la familia de Dios, por tanto, todas estas dificultades que ustedes están viviendo son parte de la disciplina de Dios Padre y que necesita aplicar en la vida de todos sus hijos. Si ustedes son hijos, no olviden la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cierto? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ellos eran judíos, por tanto, una de las enseñanzas fundamentales que tenía todo judío era respecto a la disciplina que había que ejercer con los hijos y la disciplina que el Señor ejercía con el pueblo de Israel. ¿Sí? De hecho, acá el autor está citando Proverbios 3, versículo 11. ¿Cierto? Y está citando, ellos no desconocían esto, y el autor les dice, parece que se están olvidando de algo, los quiero animar y les quiero recordar algo, hay una exhortación que como a hijos a ustedes se les dirige, ¿sí? No menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando son reprendidos por Él, ¿sí? Y es lo mismo, ¿es aplicable a nosotros? Sí, hermano, no desmayemos cuando estemos en aflicción, yo he desmayado, yo creo que ha sido evidente también para varios de ustedes, ¿sí? Pero hermano, no hay necesidad de desmayar cuando tenemos una mentalidad bíblica para mirar y juzgar la realidad. ¿Sí? Bien, veamos, voy a cortar un poquito para que vamos avanzando. ¿Por qué el autor le interesa tanto que no olviden la exhortación que están recibiendo? ¿Sí? Que no olviden estas palabras, que son hijos y que necesitan ser disciplinados. Porque cuando se olvida la palabra del Señor, nos metemos en un montón de problemas. ¿Es así o no? Sí, cuando olvidamos la palabra del Señor, ¿qué obtenemos? ¿Algún resultado? ¿Algún fruto? No obtenemos absolutamente nada porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando ignoramos continuamente nosotros la palabra del Señor y nos decidimos a ignorarla, también la palabra termina olvidándose. A veces basta que recordemos un versículo y ahí está la solución al dilema, ahí está la solución al problema, pero como nos hemos hecho tardos para oír, como nos hemos hecho perezosos con la palabra, se nos olvida la palabra y a veces la solución está a la vuelta de la esquina, ¿sí?
Ustedes saben que yo perdí mi departamento, lo vendí, pero para mí igual fue como perderlo porque no lo compré para eso. ¿Sí? Hoy día miro para atrás y digo, era tan fácil si hubiese aplicado lo que la Escritura dice. ¿Sí? Eh, es tan sencillo a veces. ¿Sí? ¿Y por qué es importante no olvidar la palabra? Porque hay dos peligros que se pueden vivir. El primero es menospreciar la palabra de Dios, es tener en poco valor la palabra del Señor, es darle poca importancia, ¿sí? Y eso de seguro va a generar una vida carente de todo sentido y va a generar una vida cristiana sumamente mediocre. Si somos cristianos, venimos a la iglesia, pero hemos decidido olvidar la palabra del Señor, probablemente si hemos sido convertidos genuinamente, nuestra salvación no está en juego, pero va a haber pérdida. ¿Sí? Va a haber pérdida. Y nos vamos a meter en problemas, no vamos a lograr los frutos que Dios está esperando y esta vida cristiana va a ser bastante mediocre. ¿Sí? Aquí la falencia espiritual de los hebreos no es menospreciar los problemas, no, es menospreciar la disciplina que Dios hace en medio de los problemas. Es decir, me pasa X cosa, perdí el trabajo, un trabajo que era importante para mí. El problema no es tan decir, no, no es tan importante. El problema es no entender, es menospreciar lo que Dios está haciendo con esa pérdida que permitió que tú vivieras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Es no estar atento, es estar menospreciándole, es cuando yo le doy mayor valor al problema que a lo que Dios está haciendo por medio de esa dificultad. ¿Sí? ¿De qué forma entonces podemos menospreciar la disciplina? Esto no es mío, esto es algo que tomé prestado, pero me parece súper interesante poder mencionarlo. La primera forma de menospreciar la escritura es volviéndonos insensibles, que nos volvamos duros ante Dios y su palabra. ¿Sí? Que no podamos reconocer que Dios está trabajando en medio de la dificultad y que está trabajando en nosotros y que eso va a tener un resultado muy beneficioso en nuestra vida. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué tuerce el camino del hombre? La insensatez, ¿sí? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es mi insensatez la que la mayoría de las veces me mete en problemas, salvo contadas excepciones, y después nos enojamos contra Dios. Eso es volverse insensible a lo que Dios está haciendo, a la disciplina del Señor. Otra forma es a través de la queja. ¿Cuántos se han quejado en medio de la prueba? Probablemente una experiencia que todos hemos tenido, ¿sí? Y es natural, pero no está bien. Es esperable, pero no es correcto, ¿sí? No dudamos de que Dios está permitiendo. A veces somos creyentes y sabemos que Dios está en el asunto, ¿sí? Pero nos quejamos, no esperamos con paciencia, no estamos contentos. Hermano, el mismo libro de Hebreos dice que el tiempo, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo, en el capítulo 12 dice que ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, sino de tristeza. Estar triste es pecado en lo absoluto, no es pecado. Yo me puedo cansar, el autor acá le está diciendo, les digo todo esto para que vuestro ánimo no se canse. Si no hay problema que se canse, pero que no se canse hasta desmayar. ¿Sí? No hay ningún problema en estar triste. La tristeza bien utilizada es una herramienta poderosa para acercarnos al Señor. ¿Sí? Y sin duda, las cosas que nos suceden nos mantienen tristes, pero no tenemos permitido en la Escritura desmayar. No tenemos permitido deprimirnos porque tenemos un Dios poderoso, un Padre que nos ama, que está trabajando en medio de la dificultad. Por tanto, cuando nos deprimimos, yo estoy menospreciando, ¿sí?, lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sí? ¿Sí? Es difícil, tener gozo no significa andar con una sonrisa y pensamiento positivo. Olvídense de eso, que eso viene de filosofías del mundo. Tener gozo, ¿puedo estar triste y tener gozo? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí. ¿Cómo puedo tener gozo estando triste? Exacto. Hay una definición que dice que el gozo es la tranquilidad interna de saber de que Dios está en control, ¿sí? Entonces, independiente de que estemos tristes, yo en mi interior conozco, creo y confío que Dios no me ha dejado ni me ha abandonado. Dios está en control de esta situación y algo el Señor está queriendo hacer conmigo, ¿sí? Amén.
Pero a veces nos quejamos, estamos con el ceño fruncido. Yo tengo el ceño fruncido, nací así, pero ante la disciplina del Señor y nos quejamos. Otra forma es cuestionar a Dios, así como los adolescentes cuestionábamos a nuestros padres y por qué, o los niños preguntan por qué, pero por curiosidad. Después cuando van creciendo ya sé por qué, es un cuestionamiento, ¿sí? Donde no buscamos entender las razones, buscamos que los padres se justifiquen de por qué están teniendo esa opinión o están dando esa orden, ¿cierto? Bueno, a veces hacemos lo mismo con el Señor y cuestionamos si es la forma indicada, si la severidad es la apropiada, si es el momento indicado. Yo he dicho, pero ¿por qué ahora? Justo. Es como, pucha, ¿sí? Como que uno le da como rabia que sea ahora en la prueba, ¿por qué no fue en 2 meses más? Me quiero afirmar en el trabajo primero, ¿cierto? Bueno, un padre se puede cuestionar a sí mismo y decir, chuta, ¿habré dado el castigo correcto? ¿Habrá sido esto ejemplificador? Pero Dios no tiene esos cuestionamientos, ¿sí? Por tanto, Él no tiene que ser cuestionado. Dios cuando ejerce su disciplina es en el tiempo y en la forma indicada, es en la severidad y en la intensidad indicada. Él sabe que eso va a traer provecho y va a ser así. Otra forma, y quizás la más nociva de menospreciar la palabra de Dios, es la indiferencia, cuando no nos importa lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y es triste ver a cristianos que no les importa lo que están pasando. Yo he visto, y les voy a dar una forma muy sutil de menospreciar la escritura, siendo la disciplina del Señor, siendo indiferente. Es muy sutil. Yo conozco cristianos que han adoptado la mentalidad positiva y confunden la fe con optimismo, que no tienen nada que ver, ¿sí? La fe es confiar en las promesas que están en la Escritura. El optimismo es esperar que algo bueno suceda e incluso a veces a pesar de mis conductas, ¿sí? ¿Ha visto cuando de repente el delincuente se encomienda también al Señor? ¿Sí? Y que le vengan bendiciones de papito Dios. Eso es optimismo. Es una ilusión muchas veces. La fe no es eso. La fe es confiar que lo que va a ocurrir es lo que la Escritura ya ha prometido, que las palabras del Señor van a cumplirse, ¿sí? Y yo he visto cristianos que confunden el optimismo con fe y que frente a la prueba se muestran optimistas, con sus propias fuerzas cultivan un pensamiento positivo para resistir la prueba. Yo estoy menospreciando, ¿sí?, la prueba del Señor. Eso no es gozo, eso es estar basándome en una enseñanza o en la cultura o la autoayuda que nos habla de pensamiento positivo, y yo estoy ahí menospreciando. Lo que Dios está esperando es que te duela la prueba, si es un castigo, ¿sí? Que te duele y que en medio de ese dolor tú clames al Señor, ¿sí? Eso es lo que está esperando el Señor. Por tanto, la indiferencia es una de las formas de menospreciar eh, la disciplina del Señor. John MacArthur, en su estudio, en su comentario al libro de Hebreos, dice lo siguiente: se vuelve como una bendición que no usamos, nos la da para nuestro beneficio y su gloria, pero no la usamos para ninguna de las dos cosas. Estropeamos el propósito de la disciplina por la indiferencia espiritual, ¿sí? El segundo peligro de olvidar la palabra del Señor es desmayar, ¿sí? No menospreciéis, ¿cierto?, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es terminar totalmente extenuado. Ya hemos hablado un poco de esto, así que voy a ser muy breve. Terminar extenuados, terminar deprimidos, ¿sí? Porque no estamos viendo al Señor trabajando. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué les dijo? ¿Cómo se corre la carrera? Puesto los ojos en Jesús. Cuando yo estoy en medio de la carrera, en medio de la dificultad y termino deprimido, ¿dónde están puestos los ojos? No están puestos en el Señor, ni en sus verdades, y estamos olvidando la exhortación que como a hijos se nos dirige, ¿sí? Que el Señor nos ama, y si nos ama nos va a disciplinar, ¿cierto? Y vamos a desmayar, ¿sí? Estoy tratando de resumir para terminar con esto, estamos terminando. El versículo 6, que no lo vamos a ver en profundidad, pero sí quiero al menos rozarlo para concluir esto, dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El libro de Proverbios
capítulo 13, libro de Proverbios. Versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano claramente no significa que lo despierto a las 6 de la mañana y le doy una zumba, ¿no es cierto? No, desde temprano es desde pequeño, ¿cierto? Porque el que detiene el castigo, el que evita castigar, el que evita sancionar, el que evita corregir, no está amando a su hijo, lo está aborreciendo, lo está amando poco. Pero el que lo ama desde temprano lo va a corregir porque espera lo mejor para él. Cualquier padre que ama a sus hijos debiese hacer eso. Bueno, este mismo principio es el que cumple Dios a la perfección. Por amor el Señor nos disciplina. Es sencillo de entender. La disciplina del Señor no es una señal de la ira condenatoria de Dios, no es una señal de que hemos sido abandonados por Él, no es una señal de que no le importamos en lo absoluto, es efectivamente una señal de todo lo contrario, de que somos sus hijos y que hoy tenemos un Padre amoroso que está preocupado por nosotros y nos va a corregir, nos va a prevenir de posibles peligros y nos va a educar cuando sea necesario. Tal como los padres quieren que sus hijos sean hombres de bien, acá Él quiere que seamos conformados a su imagen y que participemos de su santidad y que obtengamos lo mejor del premio que nos espera, que es la vida eterna. ¿Sí? Por tanto, es por amor. A veces va a ser educativa, a veces va a ser preventiva, pero a veces va a ser azotes. El azote era un tipo de castigo físico doloroso que se aplicaba a los delincuentes. Principalmente, Cristo fue azotado en la cruz, no solo los azotes que recibió, sino en el término simbólico lo que significa azote. Y a veces nos va a tocar eso, ¿sí? Portémonos bien y así seremos menos azotados por el Señor. Si bien los incrédulos también van a tener problemas, los que no han puesto su fe van a tener dificultades, pero quiero que sepan, y aflicciones, pero quiero que sepan dos cosas. La primera, tal vez no tengan tantas como nosotros, ¿sí? Hay un salmo, el Salmo 73, que lo describe maravillosamente, ¿sí? El autor del Salmo 73 sintió envidia a Asaf, ¿sí? Si no me equivoco, Asaf, sí. Sintió envidia de los impíos, de cómo prosperaban, de cómo eran soberbios y le iba bien, ¿sí? Y yo aquí que he servido al Señor tengo problemas, estoy hundido en una depresión, ¿sí? Bueno, es muy probable que no tengan tantos problemas como sí vamos a tener nosotros, ¿sí? Lo segundo es que ellos no son hijos, por tanto no están siendo disciplinados por el Señor, ¿sí? Es decir, sus pruebas no tienen ningún propósito salvo que Dios intervenga. Es decir, ese accidente, esa enfermedad, esa pérdida de trabajo, esa relación quebrada, lamentablemente en algunas personas no tiene ningún propósito para bien. Y eso es lamentable. Nosotros debiésemos sentir compasión por aquello y orar por esas personas, ¿sí? Salvo que Dios intervenga y ocupe esa situación para convertirlo a Él, ¿sí? Por tanto, no tenemos que sentir envidia, no tenemos que sentir... Yo me acuerdo cuando en el 2014 me diagnosticaron una enfermedad, estaba súper achacado, estaba deprimido. Flavio, las hermanas, me vieron en esa situación y me acompañaron. Y me acuerdo que empecé a hacer una dieta para sentirme mejor cuando entendí que la comida era una forma de sentirme mejor. Y había un señor joven, más joven que yo, hermano, sin exagerar, así, en el asiento salía para los lados, no estoy exagerando, comiéndose un churrasco y se pidió como 3 bebidas y lo veía riéndose, contento, y yo estaba tan desenfocado, tan deprimido que en mi mente yo decía, ¿por qué él no está enfermo? ¿Por qué estoy enfermo yo? ¿Sí? Hoy día lo entiendo claramente que es el amor del Señor por nosotros. Y no me canso de decir que el Señor es muy bueno, hermano, es muy bueno y es muy fiel, es muy fiel. No tenemos que tener envidia de los que no tienen al Señor. Por el contrario, tengamos misericordia
de ellos debemos alegrarnos de que Dios nos discipline. Amén. Amén. ¿Se necesita una cosmovisión bíblica para entender esto? Sí, porque es locura. Para un psicólogo que se siente aquí, un infanto juvenil, ¿sí? Estaría ya demandado, ¿sí? A lo mejor con la grabación me voy demandado, ¿sí? Bien, termino con estas frases de un libro que se llama El cristiano mudo bajo la vara del escosor. El autor es Tomás Brooks, y voy a terminar con una cita que no es tan motivante, pero que va a dar harto sentido a lo que hemos venido hablando. Quien merece la horca no tiene por qué acusar al juez de crueldad si escapa con tan solo una paliza. Y nosotros, que merecemos la condenación, no tenemos por qué acusar a Dios de ser demasiado severo si escapamos tan solo con una paliza paternal. Amén.